que era la introducción, analizamos la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? Y vimos allí la importancia que tiene la verdad para Dios y que debe de tener también para nosotros. En el tema número 2, conocimos cuál era la maestra de la verdad. Y vimos que la maestra de la verdad es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que ella misma dice de sí misma que es la verdad. En el siguiente tema, vimos la más grande verdad. Y descubrimos que esa más grande verdad es de Jehová Dios, el Todopoderoso, el Padre. Y vimos que este Jehová Dios, además de ser la verdad, es creador de los cielos y de la tierra, y también es Dios. En el tema de ayer, que era la verdad salvadora, vimos que esa verdad salvadora es Dios el Hijo, o sea, Jesucristo. Y vimos que Jesús vino con un propósito a esta tierra, y el propósito fue dar a conocer el amor de Dios el Padre y rescatar a la raza humana perdida. Él dijo que Él había venido para buscar lo que se había, ¿qué cosa? Perdido, ¿no es cierto? Buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que la misión de Jesús fue, como lo vimos, de salvar a la raza humana, a toda la humanidad. Vimos que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos debajo del cielo. Y ese nombre es Cristo Jesús. Vimos además que Jesús, además de ser la verdad en la Biblia, también se le presenta al igual que Dios el Padre como el creador de los cielos y de la tierra. También vimos que también se le presenta a Jesús en la Biblia como el Dios verdadero, como lo vimos, al igual que Dios el Padre. En esta noche vamos a conocer otra de las verdades de la palabra de Dios, y es la que hemos denominado la verdad que transforma. Y vamos a buscar rápidamente en nuestras Biblias, en la palabra de Dios, la maestra de la verdad. ¿Cuál es esa verdad que vamos a estudiar hoy? Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 6 nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué dice allí? Es la verdad. Y como ven aquí, se presenta la palabra Espíritu con ¿qué letra al principio? Letra mayúscula, ¿no es cierto? ¿Y a quién se refiere la Escritura, el Espíritu, cuando aparece con letra mayúscula? Se parece a una persona, se refiere a una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. De manera que aquí nos dice claramente que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también al igual que Dios el Padre y Dios el Hijo, también es ¿qué cosa? La verdad. El Espíritu Santo es la verdad que transforma. Él es el ser que Jesús ha enviado a esta tierra como su representante para obrar en nosotros la transformación de nuestras vidas, de pecadores empedernidos a santos arrepentidos para gloria y honra del Señor. El Señor Jesús, en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, antes de partir de esta tierra, allí cuando estaba comenzando a ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos estas palabras. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo claramente a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniese, descendiese a esta
tierra, la iglesia iba a ser dotada del poder de lo alto. El poder, como dice allí, para ser testigos de Jesús, para testificar acerca de Cristo, para dar testimonio acerca de Jesucristo. Y ese poder que recibió la iglesia en aquel tiempo, ese poder ha estado en esta tierra. Y ese poder es el que hace de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el poder que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. En Hechos 5, del 1 al 4, allí vemos en este relato cómo se presenta al Espíritu Santo. Dice allí: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y entonces dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿A quién dice que habían mentido Ananías y Zafira? Primero dice que habían mentido al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y luego dice: no has mentido a los hombres, sino que has mentido ¿a quién? A Dios. La conclusión inmediatamente a la que llegamos es que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, es la verdad. Pero también el Espíritu Santo, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, también es Dios. Pero no se queda allí lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además de ser Dios, además de ser también la verdad, al igual que el Padre y el Hijo, también es creador. Dice el Salmo 104 en el versículo 30: envías tu Espíritu. ¿Son qué cosa? Creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Dónde dice que estaba el Espíritu de Dios? Allí en Génesis capítulo 1 en el versículo 2. Dice que se movía sobre la faz de ¿qué cosa? De las aguas. Pero qué interesante es lo siguiente, que en Génesis 1.1 dice: en el principio creó ¿quién? Dios. ¿Pero qué Dios? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? Obviamente, si dice que Dios fue que creó, el Espíritu Santo es Dios al igual que el Padre, y el Espíritu y Jesucristo también es Dios. De manera que quienes crearon fueron el Padre, el Hijo y ¿quién más? Y el Espíritu Santo. Los tres estaban unidos en la obra de ¿qué? De la creación. Porque el Espíritu Santo, al igual que el Padre, es Dios, es la verdad, pero también, al igual que el Hijo, es creador. Y aquí lo vemos. Dice: envías tu Espíritu, entonces son creados y renuevas la faz de la tierra. Dice en Job capítulo 33 y el versículo 4: el Espíritu de Dios, ¿qué dice allí? Me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué cosa? Me dio vida. Entonces, ¿quién fue que creó al hombre? ¿Quién creó a Adán? El Espíritu Santo, dice aquí la palabra de Dios. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es interesante conocer esto, cuando hoy en día hay muchos religiosos por allá que dicen que Dios solamente es ¿quién? El Padre, ¿no es cierto?
Y que el Hijo, pues, es un Dios inferior que el Padre lo creó, pero que es inferior al Padre. Y dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que ni siquiera es una persona y mucho menos puede ser Dios. Pero aquí vemos que la Escritura dice claramente que el Espíritu Santo es la verdad, es Dios y es creador, al igual que el Padre y que el Hijo. Tiene la misma prerrogativa, tiene el mismo poder, aunque su naturaleza, dice la mensajera del Señor, es un misterio. Pero es Dios al igual que el Padre y al igual que ¿quién? Que el Hijo. Jesús, cuando habló allí con sus discípulos, después de decirle que no se turbe su corazón, que crean en Él, porque Él iba a ir a los cielos a preparar moradas para ellos, les digo estas palabras: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. De manera que Jesús le hizo una promesa a sus discípulos. Le dijo: yo me voy, pero voy a rogar a mi Padre, y Él les va a dar otro consolador igual que yo. Y cuando dice aquí la palabra otro, en griego, la palabra que usa es alo, que significa otro igual o de la misma especie. Cuando allí Jesús dijo que iba a enviar otro consolador, lo que le estaba diciendo a sus discípulos era que iba a enviar otro igual a Él, que ellos no tenían por qué turbarse, no tenían por qué estar tristes, porque estaban tristes, porque Jesús le dijo que iba a ir al cielo y que iba a ser apartado de ellos. Pero Jesús ahora les da la promesa del Espíritu Santo, la promesa del ayudador, del abogado, del consolador, que es lo que significa la palabra en griego paracleto, que se traduce como consolador aquí. Un ayudador, un abogado, un representante, alguien que está en lugar de. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en esta tierra. Él hace la misma obra que hacía Jesús: consolar a aquellos que vienen contritos y humillados delante de Él. Es una obra grandiosa la que hace el Espíritu Santo, porque es la obra que hacía Jesús personalmente en esta tierra. Dice en el versículo 26 que Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Porque ¿quién es el representante de Jesús en esta tierra? El Espíritu Santo. Jesús lo dice aquí: a quien el Padre enviará en mi nombre. Él me va a representar en la tierra. Yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, y os conviene que venga. Dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar, o os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es otra de las obras que tiene el Espíritu Santo aquí? Dice que va a enseñarnos todas las cosas y que nos va a recordar la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo. Por eso a veces estamos allí que leímos algo y de repente nos llega el texto allí a la memoria, y el Espíritu Santo nos recuerda el pasaje de la Escritura, pero nos va a recordar lo que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto? No nos va a recordar lo que nosotros no hemos estudiado. Por eso debe haber diligencia en nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras, para leer las Sagradas Escrituras, para conocerlas, para que en el momento indicado que sintamos la necesidad de predicarla, de decírsela a otro, o de recibir consolación y recibir poder, pues el Espíritu Santo ahí trabaja en nuestra mente y nos recuerda su palabra. Dice San Juan 16, 7 y 8: pero yo os digo la verdad, como dije anteriormente, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Otras de las obras del Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace una obra junto con la palabra de Dios, y es demostrarnos, y al igual que su ley, y es demostrarnos y darnos a conocer el pecado. Nos convence cuando hemos hecho algo malo, y es lo que algunos llaman la conciencia, que la conciencia nos está remordiendo, y es el Espíritu Santo diciéndonos lo mal que nosotros hicimos. Dice que nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia cuando estamos haciendo lo correcto. También oímos esa voz que dice: eso es lo correcto, lo que estás haciendo ahora. Pero dice que también nos convence de juicio. En otras palabras, también el Espíritu Santo nos dice lo que nos puede pasar si nosotros desoímos su voz, si desoímos la voz del Espíritu Santo y desoímos la voz de Jesús a través del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de qué? De Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, si nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente que debemos hacer, si estamos andando en caminos tumultuosos, caminos medio turbios, el Espíritu Santo entonces nos revela, nos da a conocer si estamos haciendo la voluntad de Dios, si somos hijos de Dios, o si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice en San Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, que no podemos decir, como dicen algunos, que todos somos hijos ¿de qué? De Dios. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Y eso no es lo que hemos oído muchas veces por ahí afuera. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, los que aceptan a Jesús como su Salvador personal, como dice la Escritura. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los tales les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué otra obra dice aquí que hace el Espíritu Santo? Que va a vivificar nuestros cuerpos como mortales. Si estamos muertos espiritualmente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recrea, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. En otras palabras, transforma nuestras vidas. De pecadores empedernidos a pecadores, pero ahora arrepentidos por la gracia y el poder de nuestro Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras ¿de qué cosa? De la carne. Entonces, como consecuencia, viviréis. Ahí está la diferencia. Pero ¿quién es que hace morir a las obras de la carne? El Espíritu Santo. Porque por eso Jesús lo envió a esta tierra, para darnos el poder a nosotros de vencer las tentaciones, de vencer nuestra naturaleza que es pecaminosa, que está en contra nuestra, y entonces el Espíritu Santo implanta en nosotros una nueva naturaleza, la naturaleza divina, como dice su palabra. Entonces dejamos de hacer las cosas de la carne y comenzamos
comenzamos a hacer las cosas y las obras del Espíritu. Efesios capítulo 4 y el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de ¿qué cosa? De nuestra mente. El Señor quiere renovar nuestra mente, quiere cambiarla, quiere quitar de nosotros la mente de Reinaldo Salcedo, del pastor Salcedo, y quiere poner en mi mente la mente de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice que pone la mente de Cristo en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, que debemos tener la mente de Cristo. Pero eso no se logra por una abracadabra. Hay que anhelar que eso sea una realidad. Y hay que pedir al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Y entonces podremos decir con el apóstol San Pablo, cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya dejamos de vivir nosotros. Ya no vive el pastor Salcedo. Ahora vive Cristo en mí. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Quiere que ya no vivamos nosotros, que el viejo hombre quede allí en las aguas del bautismo, allí sumergido, muerto completamente, y que no se vuelva a resucitar, sino que se mantenga viviendo la nueva criatura en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 6, dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los discípulos en el aposento alto. Desciende el poder de Dios, desciende el Espíritu Santo, y dice que son llenos todos del Espíritu Santo los que estaban allí, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero hoy en día muchos dicen recibir el Espíritu Santo y dicen hablar en otras lenguas, pero la Escritura nos dice aquí claramente en el libro de Hechos que esas lenguas que hablaban los discípulos allí eran idiomas que ellos conocían, que se conocían en aquel entonces, porque dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y dice: en las lenguas que hemos nacido. En otras palabras, no son dialectos ininteligibles y que no son reconocidos mundialmente como idioma. Aquí, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los discípulos comenzaron a hablar en el idioma de ellos, y quienes estaban allí, que como vimos, eran de diferentes partes del mundo antiguo, entonces conocido, ellos oían el mensaje que los discípulos predicaban en hebreo, que era su idioma. Cada uno de los demás lo oía en su propio idioma. Ese es el don de lenguas bíblico de que habla la Sagrada Escritura.
Muchos dicen que una de las señales de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero Jesús dijo, seguirán señales, una de las señales, pero no quiere decir que es la única señal y que es la señal identificatoria o que identifica la posesión del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Claro, el Señor dio el don de lengua para su pueblo, con la única finalidad de que llevara el mensaje de salvación a todo el mundo entonces conocido, para que las limitaciones del lenguaje dejasen de ser limitaciones, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, para capacitar a sus discípulos, para que el Evangelio fuera llevado a todo el mundo, no importa el idioma que tuviesen las personas. Para eso fue dado el don de lengua, para predicar el Evangelio. Pero hoy en día muchas personas piensan que el don de lengua fue dado para que se hablase en lengua en la iglesia. Y esto es un error bastante serio y bastante grande, como lo vamos a ver en esta noche, en su palabra. El Señor nos dio el don de lenguas para que se hablara en la iglesia, a menos que haya una necesidad. Si todos hablamos el mismo idioma, no tenemos por qué hablar en otro idioma acá. Ahora, si llega un predicador que no sabe el idioma nuestro, natal de acá, entonces sí debe usar el don de lengua y debe entonces haber, pero para eso debe haber alguien que lo interprete, que traduzca el mensaje para que la iglesia sea como edificada, como dice su palabra. Y todo eso lo dice aquí, lo vamos a leer ya mismo. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, los versículos 6 en adelante. 1 Corintios 14, 6 al 11 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablara con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿cómo dice? Al aire. Tantas clases, y ahora aquí especifica el apóstol de qué está hablando, y dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, en otras palabras, lo mismo que estuvimos diciendo anteriormente. Si yo hablo un idioma que no conoce la persona a la que le estoy hablando, que le estoy predicando, yo voy a ser un extranjero para ella y ella va a ser un extranjero para mí. Y al fin y al cabo no nos vamos a entender, porque ella no conoce mi idioma ni yo sé el de ella. Por esa razón, el apóstol dice aquí, tantas clases de idiomas hay en el mundo. O sea, en otras palabras, no tenemos por qué venir a hablar en la iglesia en otros idiomas si no hay necesidad de hacerlo. Ahora, cuando hay necesidad, el Espíritu Santo de manera sobrenatural realiza la obra, pero fíjense con qué propósito. Con el propósito de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Y vamos a ver por qué ahora. ¿Para quién es que son señal las lenguas? Porque las lenguas no son señal para los hermanos de la iglesia, para los miembros de la iglesia, para que hablen en lengua en el templo, en el culto. No. Vamos a ver para qué es señal el don de lenguas. Dice el apóstol Pablo en los versículos 18 al 23: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros,